Bienvenidos a nuestro podcast Oposiciones Educación Infantil, el espacio donde los sueños de conseguir tu plaza en educación infantil se convierten en planes concretos. Aquí encontrarás estrategias, consejos prácticos, inspiración y todo lo que necesitas para destacar en tu preparación. Porque no solo se trata de estudiar, sino de crecer como docente y marcar la diferencia en el aula. Si estás listo para dar el siguiente paso hacia tu objetivo, estás en el lugar indicado. Ponte cómodo, toma tu material de estudio y acompáñanos en este camino hacia el éxito en las oposiciones. Comenzamos. Hoy vamos a hablar de algo súper importante para todos los que aspiráis a ser maestros de educación infantil en España. Exacto. Nada más y nada menos que el famoso supuesto práctico de las oposiciones. Solo con mencionarlo ya veo caras de pánico. Jaja. Sí, es una prueba que suele generar bastante estrés. Pero bueno, no os preocupéis porque hoy vamos a daros las claves para enfrentaros a este reto con mucha más seguridad. ¿Verdad? Totalmente. El objetivo es que al final de esta inmersión profunda os sintáis mucho más tranquilos y preparados. Exacto. Para ello vamos a analizar un artículo que me ha parecido la mar de interesante. Sí, a mí también. Porque desgrana los errores más comunes que se cometen en estos supuestos prácticos. Y no solo eso, también nos da estrategias claras para evitarlos. Es como tener un mapa con todos los puntos negros señalizados antes de empezar un viaje. Me encanta esa analogía. Tener esta información previa es una gran ventaja, porque os permite anticiparos a los posibles obstáculos y saber cómo superarlos. Exacto. En el fondo, lo que buscamos es que podáis afrontar estos casos prácticos con mucha más confianza y sobre todo con mucha más eficacia. Sin duda. Al fin y al cabo, la meta es conseguir esa plaza que tanto deseáis. Eso es. Así que, si estáis en plena preparación de las oposiciones de educación infantil, poneos cómodos y prestad mucha atención. Empezamos. Vamos allá. Lo primero es lo primero. ¿Por qué es tan importante el supuesto práctico en las oposiciones de educación infantil? Pues mira, la importancia de este apartado radica en que permite al tribunal evaluar vuestra capacidad para aplicar los conocimientos pedagógicos a situaciones reales del aula. Ya sabes, no se trata solo de memorizar la teoría, sino de demostrar que sabéis cómo actuar ante un problema concreto. Claro, es como la diferencia entre saber la receta de un bizcocho y realmente hornearlo. Exacto. En el supuesto práctico tenéis que demostrar que sois capaces de hornear un buen plan de acción para resolver una situación específica en un aula de infantil. Me gusta esa imagen. Entonces, se supone que debemos demostrar que sabemos cómo aplicar la LOMLOE, los decretos autonómicos. Por supuesto. Pero no solo eso. También es fundamental que demostréis vuestro conocimiento sobre las diferentes teorías pedagógicas y que sepáis cómo integrarlas en vuestra propuesta. Y ojo, no se trata de soltar un rollo teórico sin más. No, eso seguro. Lo importante es que sepáis conectar la teoría con la práctica. Es decir, que expliquéis cómo vais a utilizar esos conocimientos para dar respuesta a las necesidades del caso concreto que os presenta. Tiene mucho sentido. Al final, lo que el tribunal quiere ver es que sois capaces de pensar como un maestro o maestra de educación infantil. Exactamente. Quieren ver vuestra creatividad, vuestro dinamismo, vuestra capacidad para resolver problemas. En definitiva, quieren ver qué tipo de docente seréis en un futuro. Y claro, como bien decías antes, una buena actuación en esta parte puede ser determinante para conseguir la plaza. Totalmente. Piensa que el supuesto práctico suele tener un peso importante en la nota final. Así que vamos a intentar pulir al máximo este apartado. ¿Te parece que empecemos a desgranar los errores más comunes que se suelen cometer? Me parece perfecto. Pues venga, vamos allá. El primer error que destaca el artículo es el análisis superficial del enunciado. ¿Qué significa esto exactamente? Pues mira, a veces, por las prisas o por los nervios del momento, los opositores no leen detenidamente el enunciado. Y claro, si no entiendes bien el problema que te plantean, es muy difícil que puedas dar una respuesta adecuada. Es como si te piden que vayas a comprar el pan y vuelves a casa con 1 kilo de patatas. Totalmente. Por eso es fundamental dedicar el tiempo necesario a comprender bien el caso práctico. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que realmente estamos entendiendo el enunciado? Hay varias estrategias que os pueden ayudar. En primer lugar, leedlo varias veces. No os conforméis con una sola lectura rápida, una primera lectura para tener una visión general y luego al menos una segunda lectura más detenida, subrayando las palabras clave, los datos importantes, las preguntas que os formulan. Vale, perfecto. ¿Y qué más? Pues mira, otro truco muy útil es intentar parafrasear el enunciado con vuestras propias palabras. Si sois capaces de explicárselo a alguien de forma clara y concisa, es una buena señal de que lo habéis entendido. Y por supuesto, prestad mucha atención
a la edad de los niños a los que va dirigida la actividad, al contexto en el que se desarrolla, en fin, a todos esos detalles que os dan pistas sobre el enfoque que debéis darle a vuestra respuesta. Tomo nota. Entonces, lo primero es comprender a fondo el problema. Exacto. Ese es el punto de partida para construir una buena respuesta. Muy bien. El segundo error del que habla el artículo es la falta de planificación y organización. ¡Ay, la planificación! Este es un error muy común y puede ser fatal. Muchos opositores se lanzan a escribir sin tener una estructura clara en mente y al final la respuesta es un caos de ideas inconexas que no llevan a ninguna parte. Claro, y encima con la presión del tiempo. Imagínate. Es fundamental que antes de empezar a redactar dediquéis unos minutos a planificar vuestra respuesta, hacer un esquema, un mapa mental o lo que os funcione mejor para organizar las ideas. Como si fuera la escaleta de un programa de televisión. Exactamente. Tenéis que tener claro qué vais a decir en cada parte de la respuesta, la introducción, el desarrollo, la conclusión. Y por supuesto no olvidéis distribuir bien el tiempo. Fundamental. Asignad un tiempo determinado a cada apartado para no quedaros a medias. ¿Algún consejo más para evitar este descontrol? Sí, practicad con exámenes de convocatorias anteriores. Familiarizaros con la estructura típica de los supuestos prácticos os ayudará a ganar agilidad a la hora de planificar y organizar vuestras ideas. Estupendo. Planificación, organización. ¿O no? Anotado. Pasemos al tercer error. ¿Qué nos dice el artículo sobre las propuestas pedagógicas? Pues aquí el problema principal es que a veces las propuestas son demasiado genéricas o poco realistas. Es decir, no se adaptan a las necesidades específicas del caso práctico o son difíciles de llevar a la práctica en un aula de infantil. Claro, es como si propones hacer una excursión a la selva amazónica con un grupo de niños de 3 años. Jajaja, sí, algo así. Es importante que vuestras propuestas sean concretas y viables. ¿Y cómo podemos conseguirlo? Pues mira, lo primero es detallar bien las acciones que vais a llevar a cabo. No os quedéis en generalidades. Explicad paso a paso cómo vais a desarrollar vuestra propuesta. Perfecto. ¿Algo más? Sí, tened en cuenta los recursos que suelen estar disponibles en un aula de infantil. No tiene sentido que propongáis actividades que requieran materiales muy específicos o que sean demasiado complejas para la edad de los niños. Claro, hay que ser realistas. Exacto. Y por supuesto no os olvidéis de justificar pedagógicamente cada una de vuestras propuestas. ¿Te refieres a explicar por qué hemos elegido esa actividad y no otra? Exacto. Tenéis que demostrar que vuestras decisiones están basadas en una reflexión pedagógica sólida. Por ejemplo, si proponéis una actividad de juego simbólico, podéis explicar que lo hacéis porque consideráis que el juego es fundamental para el desarrollo de la imaginación, la creatividad, la socialización. Ya veo. Hay que conectar cada propuesta con la teoría. Exactamente. Genial. Y hablando de teoría, siguiente error que menciona el artículo es la debilidad en la justificación pedagógica y la fundamentación teórica. Este punto es clave porque demuestra vuestro dominio de la materia. Un error muy común es que la gente se limita a enumerar una lista de autores o leyes sin explicar cómo se relacionan con el caso práctico. Es como si yo digo, bueno, Piaget decía que es taco y ya está, sin más. Sí, algo así. No se trata de soltar nombres al azar, sino de utilizar la teoría para argumentar vuestras propuestas. O sea que tenemos que explicar cómo las teorías pedagógicas que mencionamos sustentan nuestras decisiones. Exacto. Por ejemplo, si proponéis una actividad manipulativa, podéis explicar que lo hacéis porque consideráis que la manipulación es fundamental para el aprendizaje en la etapa infantil, tal y como defienden autores como Montessori o Piaget. Y también podemos mencionar la legislación vigente, ¿no? Por supuesto. La LOMLOE, los decretos autonómicos, toda esa normativa que regula la educación en España. Perfecto. Teoría, práctica, legislación. Todo conectado. Esa es la idea. Genial. Y para terminar con los errores comunes, el artículo nos habla de la importancia de la presentación y la expresión escrita. A veces, por centrarnos tanto en el contenido, descuidamos la forma. Y eso puede ser un error, porque una mala presentación puede perjudicar nuestra imagen. Claro, al final el tribunal tiene que leer muchas respuestas, y si la nuestra es un desastre visual, seguro que no les causa una buena impresión. Exacto. Por eso es importante que cuidéis la caligrafía, la ortografía, la gramática. Y también la estructura del texto, ¿no? Por supuesto. Utilizad párrafos, encabezados, viñetas, todo lo que os ayude a organizar la información de forma clara y visual. Y por favor, nada de lenguaje coloquial o abreviaturas. No, el supuesto práctico exige un lenguaje formal y académico. Perfecto. Entonces, resumiendo, para triunfar en el supuesto práctico tenemos que analizar bien el enunciado, planificar nuestra respuesta, formular propuestas concretas y realistas, justificarlas pedagógicamente y cuidar la presentación y la expresión escrita. Exacto. Si tenéis en cuenta todos estos puntos, seguro que os irá genial.
Pues nada, con esto damos por concluida nuestra inmersión profunda en el supuesto práctico de las oposiciones de educación infantil. Esperamos que os haya sido de utilidad. Y recordad, si queréis profundizar en algún aspecto concreto, no dudéis en dejarnos un comentario o enviarnos un mensaje. Estaremos encantados de ayudaros en todo lo que podamos. Hasta la próxima. Adiós. Esperamos que este podcast te haya sido útil. Si nos permites, en la descripción tienes el enlace para acceder a nuestros excepcionales materiales de oposiciones para aspirantes a maestros y maestras de infantil. Estos materiales, actualizados según la normativa vigente, LOM/LOE y Real Decreto de Infantil, basados en enfoques actuales como la neurociencia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y los Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, DIUA, incluyen los 25 temas completamente desarrollados y resumidos, con una guía de estudio de cada tema, en formato de texto y narrados, en formato de estudio y formato de podcast. Programaciones, unidades didácticas y situaciones de aprendizaje innovadoras. Una amplia variedad de casos prácticos resueltos, valiosos consejos estratégicos para superar las pruebas con éxito, etc. Estamos comprometidos en ayudarte a conseguir tu plaza con herramientas innovadoras y eficaces.